Hola, buenas. En este vídeo vamos a aprender cómo crear un proyecto partiendo de cero. Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción desde la barra de herramientas de darle a este icono, con lo cual haremos un proyecto nuevo, o yendo a menú y dándole a nuevo. En cualquier caso nos aparecerá una ventana como esta, en la que por un lado se nos va a preguntar el nombre que le queremos dar al proyecto que vamos a hacer. Se nos va a preguntar por el lugar de almacenamiento. Por defecto sabemos que el plan está apuntando en una ruta en concreto de datos, porque para eso lo hemos forzado nosotros, y vemos que viene un dólar y entre paréntesis mdproject. ¿Qué significa esto? Significa que en este caso nosotros desde las opciones del programa de usuarios, gestión, directorios, significa que la ruta donde se están guardando los proyectos por defecto, ¿de acuerdo? Es esta. Eso es lo que significa ese $mdproject, que si nosotros no movemos la ruta, se nos va a crear en esta ruta, en este caso tal y como está en este ordenador, en la partición de datos de ePlan, data educacional, data proyectos, company name. ¿Vale? Si nosotros cuando le damos a proyecto nuevo decidimos darle a los puntos y modificar esa ruta, lo podemos hacer. Si no lo hacemos, se nos guardará en esa ruta. Esto es importante porque a veces no sabemos dónde encontrar el proyecto que acabamos de crear. Una tercera casilla que nos pregunta por la plantilla que queremos utilizar, y decir nosotros que de momento para crear todos nuestros proyectos lo haremos siempre a partir de una plantilla, siendo esa plantilla pues la que tiene las normas, la simbología y la estructura que vamos a utilizar por defecto. Para nosotros esa plantilla va a ser la IEC, la template 001. ¿Vale? Se puede seleccionar dándole a los puntos y se pueden seleccionar más plantillas que hay por defecto en el programa, ¿vale? Con distintas normas, como pueden ser la GB o la GOST, distintas normas de dibujo electrotécnico. Y por último, vemos aquí establecer la fecha de creación, si queremos que nos deje registro de la fecha en la que se ha creado, no en la de instalación del programa, y establecer el autor. ¿Vale? Haciendo un tick pondríamos la fecha y establecer autor, ¿de acuerdo? Lo podríamos poner yo mismo. Vale, en cualquier caso le damos a aceptar y el programa lo que hace es coger todos los datos que hay en esa plantilla básicos y crearnos bajo el nombre de nuevo proyecto y en esa ruta, ¿vale? Crearnos un fichero de un proyecto nuevo, ¿vale? Ese proyecto, ¿de acuerdo? Antes de empezar a dibujar en él, vemos que nos aparece esta ventana que tiene 4 pestañas, en la que en la pestaña estructura podemos ver cómo va a ser la identificación que vamos a utilizar por defecto, ¿vale? Vemos que todo está orientado a instalación y lugar de montaje, ya veremos qué significa esto. Y una pestaña de propiedades en la que nos pide una serie de información que pues ahora no es importante y que luego utilizaremos pues para rellenar, por ejemplo, una portada. Le damos a aceptar y vemos que nos ha aparecido ese nuevo proyecto en el inspector de proyectos en la parte de la izquierda. Vale, ahora vamos a crear dos hojas. ¿Cómo se crean hojas nuevas para dibujar en ese proyecto? Pues sobre el proyecto le damos botón derecho y le damos a nuevo. Nos aparecerá una ventana como esta, en la que conviene señalar varias cosas importantes. Por un lado, el numerito este es la numeración del plano, ¿vale? Con la estructura que tiene ese plano. De momento simplemente nos hace una numeración, algo numérico, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y no nos asigna ninguna estructura por defecto. Lo siguiente importante a destacar sería el tipo de hoja que podemos hacer. En este caso nosotros por defecto tenemos un esquema multipolar, ¿vale? Ahora veremos las distintas opciones. Y la casilla de descripción de página, que simplemente a nosotros nos va a ayudar a entender el esquema que estamos pintando. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer, de acuerdo, un esquema. Vemos aquí todas las opciones que hay. Vamos a hacer un esquema multipolar de lo que podría ser un esquema de fuerza de un pequeño automatismo cableado. Entonces escribimos esquema de fuerza. Dándole a estos puntos podremos decir la instalación y lugar de montaje de ese esquema. ¿Vale? Vemos que aparece un igual y un más. Si por ejemplo el lugar de montaje que corresponde con el lugar físico
con el lugar físico en el que se va a hacer el montaje de esos esquemas, y instalación, que corresponde con lo que sería la función que tiene ese esquema dentro de la instalación. Así, por ejemplo, podríamos poner en lugar de montaje taller 50, si es que realmente se va a hacer la instalación en ese taller 50, y en instalación nosotros podríamos poner, por ejemplo, función de alimentación. Entonces podríamos poner alimentación. ¿Vale? Entonces el esquema que nosotros estaríamos pintando, ¿de acuerdo?, tendría toda esta ruta. ¿Vale? Sería el plano 1 perteneciente al taller 50, y la función de ese plano va a ser la de alimentar. ¿Vale? Cuando nosotros le damos a aceptar, ¿de acuerdo?, vemos, bueno, destacar que no hay que dejar espacios en blanco en toda esta ruta. Vemos que nos ha hecho unas carpetas y unas subcarpetas. ¿Vale? Vemos que nos ha hecho unas carpetas y unas subcarpetas. ¿Vale? En cualquier momento nosotros un plano lo podemos devolver o organizar como a nosotros nos interese en la ruta que queramos. Nosotros ahora vamos a quitar la función, porque ya lo iremos viendo en posteriores vídeos. Vamos a quitar la función de lugar de montaje y de instalación, y vamos a hacerlo plano. Así que vamos a hacer dos esquemas. Un esquema 1 que vamos a denominar fuerza multipolar, y un esquema 2 que vamos a denominar mando, ¿vale?, y un esquema multipolar. Le damos a aceptar. Se pueden ir haciendo todos a medida que doy a aplicar, ¿de acuerdo? Se pueden ir haciendo todos los planos. Esquema de fuerza y esquema de mando. Bueno, una vez de tener estos dos esquemas básicos con los que vamos a empezar a aprender a manejar la aplicación ya creados, conviene destacar esta barra de herramientas que nos encontramos aquí arriba. ¿Vale? Esta parte de aquí va a corresponder con los saltos de retícula. Los saltos de retícula serían los milímetros a los que nosotros vamos a ver esta nube de puntos. ¿Vale? Indicar que nosotros el salto de retícula que utilizamos o empleamos es el C, puesto que toda la simbología que vamos a utilizar pues mayoritariamente viene diseñada para este salto de retícula. Este otro icono de aquí es el que nos va a permitir hacer que esa retícula sea visible o invisible. Este de aquí es el que nos va a permitir que se fuerce ese salto de rejilla, es decir, que el cursor vaya forzadamente al punto, y por tanto la conexión inteligente que tiene este programa entre distintos elementos funcione. Y luego tenemos otros dos bastante importantes. Este, que ahora estaría desactivado, ¿de acuerdo?, que sirve para que los elementos se alineen a la retícula. Es decir, si por alguna casualidad yo he echado un dispositivo y este icono no estaba activado, ¿vale?, como no ha caído en la retícula, pues con este automáticamente vemos que iría a la retícula. Y este, que sirve para hacer capturas de los bloques o de elementos dibujados, pues nos permite la selección de punto final, punto medio, vamos, de los puntos más importantes que tiene ese elemento que estamos dibujando. Vale, todo esto lo vamos a ver ahora aplicado. Vale, vemos que la rejilla desaparece, vemos que cuando eche un elemento este va a activar y desactivar esa retícula, y este nos va a servir para lineal. Para ello nosotros ahora vamos a ir a insertar símbolo y vamos a insertar un símbolo de la librería. Decir que las librerías que vienen por defecto cargadas son estas que vemos aquí. ¿Vale? Esto lo hace la plantilla. Entonces nosotros todo lo vamos a dibujar desde la IEC Symbol. ¿Vale? Está la Single Symbol, que sería exactamente igual, solo que unifilarmente. ¿Vale? Las otras librerías de momento nos vamos a olvidar de ellas. Entonces, haciendo uso de la IEC Symbol, pues nosotros vamos a echar lo que podría ser un disyuntor motor, ¿vale?, el elemento de protección para un motor. Entonces, eso nosotros lo tenemos en dispositivos de protección, interruptor guardamotor y interruptor guardamotor 6 puntos de conexión. Entonces, vemos que hay, se nos ofrece varias simbología, pues nosotros una simbología que podemos utilizar válida sería esta, ¿vale? Podemos utilizar también esta, ¿de acuerdo?, si vamos a utilizar contactos auxiliares y queremos que esa línea pues nos informe de esos contactos auxiliares. Vale. Lo echamos y vemos cómo este elemento va a saltos, ¿vale? Si esto no lo tenemos activo, vemos que ya no va a saltos.
Problema que tiene ePlan, que si yo echo este elemento aquí, el próximo elemento que eche debajo, ¿vale? El próximo elemento, vemos que ahora ya entraremos en detalle en esta ventana, el próximo elemento que eche debajo ya no lo va a detectar la conexión, a no ser de que me ponga exactamente debajo, ¿vale? Para evitar esos problemas, lo que hacemos es tener la rejilla activada. Voy a echar estos dos elementos así, ¿vale? Para, viendo que no ha caído la rejilla, ¿de acuerdo? Volver a activar la rejilla y alinearlo, y volver a hacer la misma operación y alinearlo, de forma que automáticamente, en cuanto el elemento se pone debajo, me detecta la conexión. Así que ojo, es muy importante tener estos botones bastante dominados. Luego es muy importante esta barra de herramientas que tenemos aquí a la derecha, ya que con esta nos va a permitir hacer las conexiones a los distintos elementos. Es decir, que colocando estos dos elementos de protección a la misma altura y pensando que van a alimentar o van a proteger, mejor dicho, a dos motores distintos, pues con estas piezas de conexión, de acuerdo, puedo hacer yo lo que es la unión por la parte superior de este elemento, de estos elementos. Entonces vemos que simplemente haciendo un clic en esta pieza, de acuerdo, hago esta conexión. Simplemente se echa esta piecita, con lo cual está esperando un punto en el que conectarse abajo y un punto en el que conectarse a la derecha. Y cuando eche esta otra pieza, que es parecida, simplemente girada, ¿de acuerdo? En cuanto detecta esa conexión, la pone, ¿de acuerdo? Y está esperando abajo. Con lo cual, nosotros vamos a cerrar las conexiones de una forma muy rápida en los elementos, haciendo uso de estas piecitas, ¿vale? Destacar que si mantenemos el botón izquierdo apretado, podemos echar varias piezas de conexión y esas piezas se van echando no por saltos de rejilla, sino cuando detecta conexiones es cuando pone las nuevas. Con lo cual el cerrar y el hacer las conexiones es algo muy rápido. Vale, si por ejemplo ahora con este botón, o sea, con este símbolo seleccionado le damos a control, desplazamos, ¿de acuerdo? Nos va a generar un nuevo elemento, un nuevo Q3, que yo lo podré enumerar o no enumerar, ¿de acuerdo? Y voy a poder cerrar esa conexión. Ahora tendríamos que hacer uso de esta pieza, ¿vale? Puesto que nosotros vamos a venir por la parte de la izquierda, vamos a bajar al elemento y queremos continuar por la derecha. Entonces todos los puntos de bifurcación los hacemos con estas piezas. Los echamos todos de golpe. Vemos que por defecto no lo dibuja con puntos, ¿de acuerdo? Y ahora, cogiendo esta pieza, cerramos la selección, ¿vale? Ahora seleccionamos estos puntos haciendo una ventana y con botón derecho, propiedades, ¿de acuerdo? Accedemos a este menú contextual en el que voy a quitar la opción del punto. Y estos dibujitos que vemos aquí nos van a indicar el sentido que tiene ese cableado. De forma que ahora, tal y como lo estamos indicando que los puentes se están haciendo sobre Q2, es decir, que el tornillo 1 de Q2 recibiría el cable de Q1 y recibiría el cable de Q3. ¿De acuerdo? Si esta lógica la cambiamos y la ponemos de otra forma, ¿de acuerdo? Estamos indicando que las uniones se van a hacer en otro sitio. Entonces, ojo con esto, porque esto tiene un sentido que es para saber la cantidad de cables que van en un sitio, ¿vale? Lo volvemos a dejar como estaba, puesto que queremos utilizar el elemento Q2 hasta que está en el medio, ¿de acuerdo? Y supuestamente van a ir ordenados para que se utilice como el elemento de hacer los puentes. Bueno, con este vídeo terminamos esta primera parte y continuaremos dibujando.